me dices. You're going to tell me. Ya. Sí. Momento. Creo que ya puede empezar. Estamos en el recoger, ¿No hay nadie que quiere entrar todavía? Ya todos entraron, falta una persona, pero se está dilatando en conectar. Puede ser un problema de conexión o algo. Los demás están aquí. Bueno. Tal vez empecemos con pedir a todos ¿Cómo se quedó de esperar aquí, amable? que quitan el micrófono si no están hablando. Listo. Yo voy a hablar en español. Mi nombre es Leo Gabriel. ¿Entendió mal? Bueno, vamos a esperar a otros compañeros nosotros. Por favor, todos los que no hablan, en el parque, y ahí señalan. quitan el sonido aquí a la izquierda. Sí, perfecto. Mi nombre es Leo Gabriel, yo soy miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y en mi vida profesional, antropólogo social y periodista de televisión, y de alguna manera partícipe de las múltiples discusiones que han llegado a este momento donde yo les puedo dar la bienvenida muy cordialmente. El contexto de este Foro Social Mundial es muy especial, no solamente porque no nos podemos ver físicamente, se había pensado de organizarlo en un verdadero Foro Social Mundial en México, a que no vamos a renunciar, sino que se tiene que posponer por causas de la pandemia. Pero también hay un punto importante que nos hemos propuesto, por lo menos una gran mayoría de organizaciones, movimientos, ante la situación de buscar ahora más que nunca la convergencia entre diferentes movimientos. El movimiento de paz, que estamos en este momento parte de él, el movimiento de medio ambiente, rescatar el mundo, el medio ambiente, el movimiento social que dio origen en su lucha contra el neoliberalismo, contra todos estos ricos del mundo, estados y corporaciones, etcétera. El movimiento de derechos humanos, el movimiento de mujeres, que es uno de los movimientos que ha sido siempre más fuertes dentro del Foro Social Mundial. Y la gran tarea es cómo podemos conjugar, es como una especie de rompecabezas, los diferentes elementos para realmente crear una unidad desde adentro, no impuesta desde afuera, sino desde adentro, y de esto forma parte, por ejemplo, el proceso de que acabamos de tener un panel con el movimiento ambiental y el movimiento social, en donde surgió espontáneamente que el movimiento de los migrantes, mi alcalde, de los migrantes, es una vertiente muy importante. No en todos los áreas del mundo la paz tiene
el mismo tejido social, para decir algo. Por ejemplo, cuando hablamos esta mañana en el Medio Oriente, la paz realmente es la ausencia de la guerra entre países. Aquí eso se tematiza menos. Mientras tanto, en el área que nos toca referir, sí, la migración es un fenómeno de sumamente importancia, casi se podría decir, sin el bienestar de los migrantes, no hay paz. Está con nosotros diferentes expertos, personalidades, activistas. La mayoría del mundo mesoamericano, pero está con nosotros también Anastasia, la compañera Anastasio, que es de Grecia y que ha estado observando muy de cerca toda esta, casi diría, pandemia que sufren los que quieren venirse a Europa desde el continente africano, pero también desde el Medio Oriente. Bueno, dicho todo esto, yo he pensado estructurar este panel en dar la palabra primero a alguien que está trabajando muy de base, con Daniela González del Observatorio de Derechos Humanos, porque los derechos humanos son algo como el vínculo que nos podría acercar con diferentes otros movimientos, como por ejemplo el movimiento de mujeres. De hecho, el movimiento de derechos humanos, el observatorio que representa Daniela, está compuesto con mujeres que están exponiendo sus vidas en muchas oportunidades, porque hay también incluir dentro del panorama la gente que se acerca a los migrantes y que por eso está siendo perseguido muchas veces en muchas o en casi todas las partes del mundo. Daniela, tienes la palabra. Muchas gracias, Leo. Primero, pues agradecer ampliamente esta atenta invitación por parte de nuestro querido amigo y compañero Leo Gabriel. Y por otro lado, saludamos desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos este importante espacio de construcción colectiva, este Foro Social Mundial 2021 en su edición virtual. Como ya lo dijo Leo, soy Daniela González López, soy de Oaxaca, México, coordinador internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, y es muy importante para mí este espacio de confluencia con otros compañeros, y también queremos aprovechar para darle particularmente un especial saludo al padre Solalinde, con quien hemos tenido el gusto de tenerlo en nuestra Casa de la Mujer en Oaxaca, a través de nuestra compañera Claudia Tapia. Él nos ha enviado también saludos muy importantes de resistencia, de solidaridad a nuestro observatorio, y al mismo tiempo pues él encabezó la Comisión de la Verdad y la Justicia en el estado de Oaxaca por los agravios sufridos por los pueblos de Oaxaca durante el 2006, y bueno, tuvimos también la posibilidad de estar dando ahí nuestros testimonios. Entonces le abrazamos fuertemente también, padre. Yo iniciaría diciendo
que, como ya lo han dicho en otros paneles, pues vivimos un modelo militarista de guerra impuesto por los Estados Unidos y uno de sus principales aliados, Israel. Esto se ha traducido, sobre todo vemos en el año 2019, donde fue uno de los años en donde el presupuesto militarista y de guerra subió de manera muy evidente. Y bueno, tras la toma de posesión de Trump, año con año, este presupuesto se estuvo incrementando. Esto lo vemos expresado fundamentalmente y sobre todo en un punto que quiero resaltar, en la construcción de muros. Muros de la infamia que le hemos llamado, pero que estos muros son muros visibles que utilizan y están siendo también utilizados tecnologías de muerte como drones, como otros tipos de tecnologías que a diario están asesinando a miles de personas en el mundo. También tenemos los muros invisibles, estos muros que están totalmente plasmados sobre la presencia en las fronteras de grupos paramilitares y militares, además de cuerpos policíacos, patrullas fronterizas que también están asesinando, están hostigando y están agrediendo a miles de personas que de manera forzada se ven a dejar sus territorios porque no tienen una alternativa de vida. Es en este sentido que vemos cómo estos muros están de manera directa agrediendo a estas personas, a nuestras hermanas y hermanos migrantes que están saliendo, como ya lo había dicho, de sus países para buscar otras y mejores condiciones de vida, porque este sistema capitalista y hoy con la pandemia, todas esas vulnerabilidades que a diario han estado viviendo se ven y se están haciendo cada día más complejas. Todo este escenario por eso y estos muros, estas fronteras militarizadas están golpeando, asesinando y además están ocupando, están haciendo un saqueo ilegal y están destruyendo territorios completos, están alejando a las personas de sus vidas, de sus tierras y también muchas de las veces separándolas de sus propias familias. Esta situación de manera particular la vemos que la están viviendo tanto nuestras hermanas y hermanos de Centroamérica, particularmente hablamos de Guatemala, Honduras, El Salvador, en donde bien sabemos que tienen gobiernos de corte policíaco, militar, que no están atendiendo las justas demandas de las poblaciones. Y además, no obstante, con todo ello, en estos últimos tiempos están siendo brutalmente golpeados por los desastres ambientales, naturales, como han sido los huracanes y que los han dejado literalmente sin casa. Además de esto, existe la complicidad de estos estados policíacos con las empresas transnacionales que están arrebatando los territorios de nuestras hermanas y hermanos de Centroamérica para apropiarse de sus recursos estratégicos. Esta es una realidad muy fuerte y muy grave que es producto también de toda esta migración. Y en el camino de estas migraciones hacia la búsqueda de una nueva vida, de una alternativa de vida, encuentran la muerte, la desaparición, la droga, la trata de blancas, una serie de situaciones tan complejas que están atentando contra la vida de todas estas hermanas y hermanos. Ante estas situaciones vemos, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en la frontera de México con Estados Unidos y en la frontera de México con Centroamérica, ¿sí? En estos últimos tiempos, en el 2020 hubo muchísima violencia, no existe una atención, un respeto a los derechos humanos de estas personas y por lo tanto vemos, por ejemplo, a 628 niñas y niños que les fueron arrebatados sus padres y sus madres y hasta el momento está en la total impunidad. Y esta es una situación que tenemos que estar reiterando porque no tan solo eso, hay muchos más casos, son miles de casos
que están en la total impunidad. Por eso es de que una de las principales consignas que tenemos que seguir pronunciando, diciendo, es la justicia, no más impunidad, porque ellos y ellas que han dejado su vida en este caminar son parte de la memoria histórica de nuestros movimientos y luchas como pueblos en el mundo. Por eso es de que decimos que es muy importante unificarnos, así como ellos se unen, así como ellos están uniéndose en contra de los pueblos con las guerras. Nosotros los pueblos tenemos que globalizar nuestras resistencias, nuestras luchas. Tenemos que entender que nuestras luchas deben de tener un carácter anticolonial, antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, antiimperialista, es decir, unir todos nuestros esfuerzos para consolidar nuestras resistencias y seguir avanzando en nuestras luchas contra ese enemigo común. Es hasta aquí llegamos, y para finalizar vamos a presentar un breve video para que veamos algunas de las acciones que desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos hemos estado implementando. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Vamos a ver el video. We are here to bring our efforts and our struggles together as a people, Palestinian people, Mexican people, indigenous, against this segregation and apartheid system. Pues nosotros somos la Caravana Internacional por un Mundo Sin Muros, que venimos de Oaxaca, que aquí en todo este recorrido que hemos hecho hemos estado denunciando todos los agravios que está viviendo el pueblo de palestino. Decimos que no vamos a permitir que sigan imponiendo muros, y pedimos alto a esas empresas que están ayudando para construir esos muros que atentan contra la vida de las personas. Queremos respaldar esta lucha de este pueblo heroico de Palestina, porque debemos unificar las luchas, debemos estar unidos los pueblos de todo el mundo para poder defendernos en contra de los muros de la infamia que nos están separando de nuestras familias, que nos están separando de nuestros cultivos, que nos están apartando de nuestra propia tierra y nos están despojando nuestros territorios. We're here in Nogales, Sonora, and this is also a part of the traditional Othan territory. We come from the Thanathan Nation. The connections between the walls, the militarization, and the technology that's being produced out of Israel, and how that affects us in the Thanathan Nation, and to connect our people, to connect our struggles, and also to work together. Esta imagen nos muestra, refleja cómo es que el imperialismo, tanto el imperialismo de los Estados Unidos como el imperialismo de Israel, se unen, se unifican en contra de la destrucción de nuestros pueblos. Por eso es de que los pueblos en el mundo también nos unimos en contra de ellos, para que podamos liberarnos y para que vivamos con justicia, igualdad y libertad, en contra de todos estos muros que están atentando, que están ocupando, que nos están arrebatando nuestros territorios. No lo permitiremos y estamos en unidad con nuestros hermanos y hermanas del pueblo palestino. Fuimos parte de la comisión organizadora y participantes en el segundo juicio popular al papel de Israel en la militarización de América Latina, capítulo México, el 9 de abril, que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México en el año 2019. También nos invitaron a participar el 22 de agosto de 2020 en estas organizaciones civiles y familiares de migrantes, quienes colocaron un antimonumento en una de las avenidas más importantes de México, Paseo de la Reforma, en memoria de las y los migrantes y de las 72 víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida hace 10 años en México, y a todas las demás personas que han sido desaparecidas o asesinadas en territorio mexicano al tratar de llegar a Estados Unidos.
Pues muchas gracias, Daniela, por habernos metido dentro de la realidad con tanto sufrimiento y que causa tanta rabia también y diferentes otros sentimientos que están viviendo ustedes. Pero tenemos que preguntarnos qué hacer para contrarrestar las fuerzas que están tratando de detener la migración, que están detrás de todos esos malhechores y criminales que se arremeten en contra de los migrantes. Y yo creo que nadie mejor que el padre Alejandro Solalinde, con su larga experiencia en México, creo que primero incluso en territorio de los Estados Unidos durante una época y que sí tomó el tema que estamos discutiendo como tarea de toda una vida, que no es solamente en solidaridad así hacia algo que está ajeno, sino que se inmersó dentro de este mundo, creando algunas cuestiones alternativas de las cuales él mismo va a hablar y contestar la pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros como movimientos sociales, ya que los migrantes en sí mismos, por sus limitaciones legales, su lucha de sobrevivencia, etcétera, a veces no se puede ni siquiera defender a sí mismo? Entonces, ¿cómo conjugar este elemento? Le tengo que decir que cuando uno está en México, todo el mundo conoce al padre Solalinde. Y también hacia afuera ha sido propuesto hasta por el Premio Nobel de la Paz hace 2 años. Alejandro, danos una luz por donde caminar. No, tienes que inmutarte. Aquí abajo, abajo, hay un botón al lado de la cámara. Donde tú cerraste el micrófono. ¿Ves abajo toda la galería de símbolos? Ya está. Ok. Ya está. Bueno, pues un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a todas y a todos, especialmente a ti, Leo Gabriel, luchador incansable en este Foro Social Mundial. Un saludo también muy cariñoso a Dani González López, del Observatorio de Derechos Humanos, y a todas y a todos. Cuando yo estoy escuchando de parte de ustedes estas exposiciones, pero también las preguntas, Leo, que tú estás haciendo, son preguntas muy fuertes. Yo creo que efectivamente la migración es la clave por ser un hecho transversal para poder entender los cambios profundos que estamos teniendo en este momento. En estos 17 años que tengo de acompañar la migración, me he vuelto lector de la migración, lector. Estoy leyendo paso a paso lo que está sucediendo con la migración y estoy leyendo los diferentes actores, cómo se van moviendo las circunstancias, todo lo volátil
de los vaivenes geopolíticos, políticos, económicos, pero a la vez la persistencia, la constancia, la consistencia de la migración. Afortunadamente, yo pertenezco, la Casa Hermanos de Camino pertenece a Redodem. Redodem es una organización de 29 casas del migrante, que vamos coordinándonos, que vamos compartiendo visiones, que vamos compartiendo acciones, estrategias. De lo que me estás diciendo, mi querido Leo, esta pregunta, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es una pregunta muy, muy profunda y muy amplia. Primero, tenemos que tomar a partir del significado de las migraciones actuales, debemos de tomar conciencia de lo que significan estas. Debemos llegar a conclusiones tan sencillas, tan básicas como esta. Todas y todos somos uno. No estamos fragmentados ideológicamente, estamos fragmentados por el bolsillo, estamos fragmentados por este sistema neoliberal capitalista que es de la señora Margaret Thatcher para acá, impulsó el sistema capitalista. Tenemos que entender que somos una gran familia y en esto permítanme, yo no soy muy religioso, pero sí reconozco los esfuerzos que hacen grandes personas para responder estas preguntas que nos estamos haciendo. El Papa Francisco recién sacó una encíclica que se llama Fratelli Tutti y él se empeña en llevarnos a esta idea. Todas y todos somos una sola familia y habla de la migración con un valor muy importante. Es eso. ¿Qué nos cuesta de verdad tanto trabajo entender que todos los seres humanos somos una sola familia? Nos cuesta entender que el planeta Tierra es uno solo y que no es propiedad de ninguno, ni de ningún grupo, ni de ningún país. Nos cuesta trabajo entender que este planeta Tierra único es el que nos da vida, sustento, nuestra madre, como dicen los pueblos originarios, y que por lo tanto no debemos venderla, no debemos privatizarla, debemos corresponsabilizarnos para mantenerla viva a fin de que ella misma nos dé vida. Yo digo que para poder entender estos asuntos tan profundos y para poder responder a tantas preguntas profundas que nos hacemos, debemos de preguntar a los migrantes, debemos de preguntar a los pueblos originarios. Los pueblos originarios traen sabiduría, traen una experiencia de muchísimos años. Ellos saben que lo más importante no son las cosas materiales, sino la gente, las personas y la vida misma. Lo más hermoso que uno pueda tener no es lo que pueda uno colgarse, lo que pueda uno tener afuera, ni siquiera lo que uno pueda comerse o beberse, porque eso es natural, pero no para hacer un almacén. Y ellos saben perfectamente que lo importante es sostenerse, pero no vivir para eso. Toda esa sabiduría la traen ellos. El migrante también, los migrantes traen esa sabiduría. El sistema los obligó a desarraigarse y esa es una violencia grandísima que ellos sufren, pero a la vez ellos también son grandes expertos del camino. Los migrantes son trabajadores internacionales que además van llevando esa experiencia diaria del riesgo todo el tiempo. El sistema neoliberal capitalista nos lleva en forma individual a asegurarnos todo. Los migrantes se juegan la vida cada día por su familia y por un futuro para todos, no nada más para unos cuantos. Ellos entienden muy bien que la única propiedad que uno puede tener es lo que uno come, lo que uno bebe y donde uno está. Nada más, lo demás se va, se queda. El único dueño es Dios. Por eso yo creo que vale la pena analizar el momento coyuntural que estamos viviendo. Donald Trump se va, ya se fue, viene Biden. El sistema se queda,
Pero es verdad que hay que aprovechar las coyunturas. Las coyunturas son muy importantes para ir avanzando. Nosotras, nosotros, todos los que estamos en este foro participando, los que nos van a escuchar después, tenemos algo en común. Nos interesa el ser humano, nos interesa la gente, creemos en la vida de cada persona, pero también creemos en la vida del planeta Tierra, luchamos por él. Creemos en la sabiduría de los pueblos originarios, por eso es que estamos aquí. Y también los migrantes nos recuerdan que la vida es fugaz y que mientras estamos en camino todas y todos, vale la pena hermanarnos, hacer, como dice el Papa, esa amistad social, pasarla bien, pero pasarla juntos, pasarla responsablemente, cuidando la vida y sobre todo preocupándonos por los últimos, por los relegados, por los que menos cuentan, por los pobres. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, si leemos la encíclica Fratelli Tutti, vamos a encontrar muchas coincidencias con lo que dice el presidente Andrés Manuel. México está viviendo una relación muy importante con el presidente Biden y él habla de cambios precisamente en la migración. Sabemos que esto es posible en una medida, pero como dice Dani González López, está diciendo que hay una militarización y que hay cosas que no se pueden mover tan fácilmente como la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, la gran venta de armas para todo el mundo y las guerras como materia prima para seguir enriqueciéndose a costa de la violencia. Pero también es cierto que hay un movimiento muy fuerte, un sentimiento muy fuerte por la paz. Cada día, aún dentro de los Estados Unidos, el movimiento por la paz es fuerte. Los migrantes, las migrantes que se encuentran en Estados Unidos están haciendo un gran papel y todavía no tienen esa sartén por el mango como para que puedan luchar por una verdadera transformación de Estados Unidos para que sea un agente de paz. Yo creo que los migrantes en este momento están teniendo una gran oportunidad. México podrá pasar, como el del año pasado, que fue un año de militarización y de persecución prácticamente de la migración, va a pasar ahora a tener un rostro más humano, más distensionado, pero también más de acuerdo con ellos. Son más los migrantes que se están quedando en México y junto con ellas y con ellos tenemos que hacer un plan de vida que dé vida a México y que dé vida a Centroamérica. Una buena noticia es que el presidente Andrés Manuel ha logrado que el presidente Biden destine $4,000 millones para el desarrollo y crecimiento de 3 países del Triángulo Norte, Salvador, Honduras y Guatemala. Podrán dar todo el dinero que quieran, pero ¿quién va a asegurar que un presidente, un Rolando, Juan Orlando Hernández, pueda manejar decentemente, honestamente, con transparencia ese dinero? Si nunca le han importado los pobres, si nunca le han importado los migrantes. Esta es una cosa tremenda que tenemos que ver. ¿Cómo le irá a hacer Biden? ¿Cómo le irá a hacer Andrés Manuel? No lo sabemos, pero se ve que este señor, como a las familias oligárquicas árabes, italianas que existen en Honduras, tampoco le interesa. Entonces, ¿hay esperanza de que esto cambie? Sí, pero al ritmo de migrantes. Los migrantes son lentos, pero seguros. Nadie los puede parar, pero son transversales y están en todos lados. Y ellos son los que nos recuerdan que debemos ser hermanos, amarnos, amar la tierra para todos y luchar no tanto por las propiedades y los arraigos, sino más bien porque todas y todos podamos compartir esta tierra que es de todas y de todos. Gracias. Gracias para habernos llevado no solamente a la base, sino también al interior del ser humano y sus vaivenes, y que a partir de los cambios que vienen desde adentro y no siempre desde afuera. Si vemos que hay movimientos de solidaridad en las bases como la de Daniela, si vemos
que la iglesia en gran parte, las iglesias en gran parte se han mostrado solidarios con los migrantes. Vamos a ver un momentito el nivel, digamos, del Estado en su escalón más básico, que son los municipios. Y tenemos entre nosotros al alcalde de una comunidad bien bonita, espero que se han conservado a pesar de los huracanes y tempestades. Amable Hernández, en las colinas, departamento de Santa Bárbara, que es aquella región de donde salen justamente los grandes, yo sé que no te gusta, Alejandro, la palabra caravana, pero sí es una especie de caravana hacia el norte de miles de refugiados. ¿Cómo uno puede hacer algo o no se puede hacer nada? La militarización encima de la cabeza, una especie de dictadura. Por otro lado, el crimen organizado. Por tercer lado, la presión de los refugiados. ¿Qué función podría tener una alcaldía en todo este vaivén de cosas? Buenos días, Leo, desde acá. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, buenos días desde acá, desde Honduras. Acá, bueno, tenemos la misma hora de México. Saludos a todos a Europa. Yo me encuentro ubicado en este momento en un municipio de Santa Bárbara, en el municipio de Protección, donde literalmente desapareció una comunidad entera, la comunidad de La Reina, y en su lugar nació una laguna de aguas cristalinas. Mire usted, curioso el dato. Bueno, es importante decir que el tema de la militarización de la sociedad en Honduras ha cobrado bastante auge después del golpe de Estado del 2009. Y como decía la compañera de Oaxaca, la política exterior norteamericana en estos países es la que ha incentivado todo eso y es la que ha promovido principalmente el fenómeno de la migración, porque la gente no migra solo porque tiene ganas de irse, sino que porque huye de la situación de miseria, de exclusión, de abandono, de marginación a la que estamos sometidos. Desde el 2009 hacia acá, Honduras prácticamente retrocedió lo poco que habíamos avanzado, por lo menos en teoría, en los aspectos democráticos y de desmilitarización de la sociedad, en contraste con lo que ocurrió en el gobierno de Carlos Roberto Reina, que se le quitó el poder a los militares, en teoría, por lo menos, si se les dio a los civiles y fueron relegados los militares. A partir del 2009, fíjese bien, en el gobierno del presidente Obama, que fue el gobierno promotor del golpe de Estado en Honduras, él fue el que avaló el golpe de Estado. Por lo tanto, nosotros no vemos mucha esperanza con el cambio de Trump a Biden, porque total, si aquí en un gobierno del partido demócrata fue cuando se dio el golpe de Estado, siendo Hillary Clinton la secretaria de Estado. Y ahí para acá vino una deslegitimación institucional que ha venido a dar al traste con precisamente la poca credibilidad que ha tenido la ciudadanía de por sí en las instituciones. Sucedido al golpe de Estado del 2009, vino el empoderamiento de los cuerpos militares y policiales. Luego se dio el golpe de Estado a la Sala Constitucional en el 2012, luego el fraude electoral del 2013, un pacto de impunidad que se celebró en el Congreso Nacional entre los dos principales partidos, que le dio el control absoluto de la institucionalidad del país al actual presidente Juan Orlando Hernández, un pacto supuestamente por la gobernabilidad del país, pero que en definitiva fue que el Partido Nacional compró al Partido Liberal por muchos miles de millones de dólares provenientes de los fondos de la agricultura y ganadería, que eran para promover programas de campesinos. Amable. Esos mismos campesinos que hoy están migrando, sí. Amable, ¿puedes
quizás hablar un poquito más pausadamente por cuidar a nuestros intérpretes. Ah, ok, perfecto, válido. Entonces les decía que en el 2014 se dio el pacto de impunidad que le dio el control absoluto de la institucionalidad del país al actual presidente Juan Orlando Hernández. Ese pacto que se dio en el Congreso Nacional entre los dos principales partidos, el Partido Liberal y el Partido Nacional, promotores del golpe de Estado militar en el año 2009, se pusieron de acuerdo y le entregaron el control absoluto de toda la institucionalidad a Juan Orlando Hernández. Dijeron que era por la gobernabilidad, pero después, con las investigaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, MASI, salió a luz pública que eso había sido una transacción comercial. Es decir, Juan Orlando Hernández compró el poder político de Honduras con fondos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de programas destinados a la promoción del desarrollo de las comunidades. Esas comunidades que ahora están generando estas caravanas de migrantes. Es decir, que el poder político que tiene hoy Juan Orlando Hernández lo compró con dinero de la corrupción a otro actor político, el Partido Liberal, que recibió en sus cuentas cientos de millones de lempiras producto de los programas sociales del gobierno de una de las secretarías de Estado, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que se encarga de promover el desarrollo en las comunidades, el desarrollo agrícola. Sin ningún empacho, tomaron ese dinero, lo drenaron a través de organizaciones no gubernamentales creadas con ese propósito y lo distribuyeron en la corrupción, sin contar con esto también el saqueo a las instituciones de más de 7.000 millones de lempiras, al Seguro Social y a las demás instituciones. Entonces, de ahí para acá viene la deslegitimación institucional, una sentencia ilegal de reelección que da la Corte Suprema de Justicia, la misma Corte Suprema de Justicia que en el 2009 aprobó un golpe de Estado porque un presidente supuestamente se quería reelegir. Esa misma Corte Suprema en 2015 dice que el presidente sí se puede reelegir, y todo eso apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Y luego en el 2017, el horroroso fraude electoral, el fraude más transparente de la historia, donde la encargada de negocios de Estados Unidos fue literalmente a planchar votos al tribunal, a hacer votos nuevos y hacer actas nuevas para imponer a Juan Orlando Hernández y cerrar el control institucional que este sistema tiene aquí en el país, lo que ha dado prácticamente, ha sido el acabose de toda la institucionalidad. Y a la par de eso, el crecimiento del poder militar y policial, con el agravante de que está infiltrado por el crimen organizado. Todos sabemos que el actual presidente de Honduras tiene un hermano que está esperando sentencia en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, y que el mismo presidente ha sido el jefe de los carteles de la droga aquí en el país. Por lo tanto, cuando uno va a hablar con un jefe militar o policial aquí en Honduras, no sabe si está hablando con el jefe de la policía o del ejército o con el jefe del cartel. Y ahí es donde se ha derivado las situaciones de violencia, de exclusión, de marginalidad. Hay dos grupos empresariales que tienen literalmente secuestrada la economía del país, grupos ligados al Banco Atlántida y al Banco Ficosa, que son dos holdings que prácticamente mantienen secuestrada la economía del país y no dejan que el país desarrolle. Eso lógicamente lo que genera es miseria, exclusión, como decía la compañera de Oaxaca, que la concesión de los recursos naturales, el desplazamiento, toda la situación de injusticia que esto genera, y eso hace que de nuestras comunidades la gente literalmente tenga que salir huyendo de todas esas condiciones. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, por favor, yo creo que... amable, si puedes cuidar el tiempo un poco. Ya, con esto aterrizo, Leo. Reorientar un poco la cooperación. Van a venir 4.000 millones de dólares que consiguió López Obrador con el presidente entrante de Estados Unidos. Pero eso, si viene a manos del gobierno central, va a seguir el mismo camino. Entonces debe de reorientarse no solo esta cooperación de Estados Unidos, sino que todas las cooperaciones, la Unión Europea, que invierte cientos de miles de millones de dólares, por lo menos reorientar eso y que llegue directamente a las comunidades
a través de las asociaciones civiles, las iglesias, gobiernos locales, entre otros, porque si no, vamos a seguir siendo parte del mismo juego. Aquí lo que tenemos no es un Estado, aparte de un Estado policía y un Estado militar, aquí lo que tenemos es un narcoestado, y el principal aliado de este narcoestado es el gobierno de Estados Unidos, que es el que con su política exterior promueve que todas estas cosas pasen, sin importar el impacto que esto está teniendo en los seres humanos. Es un desprecio total a la vida humana, a la vida del ser humano. Abrazos a la distancia y saludos desde Honduras. Gracias por ese panorama un poco nefasto que presenta Honduras, y felicidades por el trabajo que están realizando allá en Santa Bárbara. Ahora hemos visto diferentes formas de solidaridad con los migrantes que se han ido. Daniela, en su contorno de las comunidades, muchas veces campesinas, Alejandro por parte de la iglesia de base, y Amable como forma, digamos, en que se puede apoyar desde las instancias más bajas del gobierno, en el sentido de las municipalidades. Pero se pregunta a veces, ¿realmente esta gente tiene que salir? ¿Tiene que salir? ¿O hay otras opciones en el lugar mismo que podrían, infectados no solamente por la pandemia del coronavirus, sino también por la pandemia de la criminalidad, pueden escapar a esto? Eso lo vamos a preguntar al amigo, compañero Ismael Ortiz, quien dentro de del ambiente salvadoreño de San Salvador ha manejado en diferentes oportunidades y sigue manejando proyectos que tienen esta idea de, casi diría, de conversión, como me habían dicho ahí, de los jóvenes, para que sí se avientan a quedarse y no a ir. ¿Cuáles son las experiencias que tiene Ismael? Le agradezco primero a Leo y a los anteriores ponentes. Realmente para mí y en una trayectoria, porque antes de iniciar yo también quiero confesar, yo soy migrante, soy mexicano, que vivo hace 40 años en Centroamérica y los últimos 28 años en El Salvador. Entonces, esa dimensión propia, digamos, de mi vida, de cómo entender la migración, el arraigo, yo migré al revés, la gente migra para el norte, yo migré hacia el sur, por también unas condiciones difíciles en los años 80. Entonces, esos elementos creo que son importantes al abordar de lo que yo hago desde hace ya 15 años. Estoy trabajando en programas de juventud, aunque no lo soy yo, ¿verdad? Pero me ha interesado el fenómeno. Soy antropólogo también social, cultural, y además de haber estado en diferentes procesos sociales en Centroamérica. Entonces, lo primero quiero decir que mi abordaje parte desde una visión, creo que Leo lo anticipó, el diálogo, paz y migración y retorno, porque estos elementos han centrado el trabajo. Ya hemos hecho varios foros en San Salvador el 19 y el año pasado en febrero en Honduras.
en Santa Bárbara precisamente, y el padre Solalino nos acompañó en San Salvador, en el foro sobre diálogo, paz y migración. Entonces, la perspectiva que yo voy a tratar de trazar es básicamente una práctica en concreto en comunidades del enfoque de derechos humanos. Es decir, que el derecho humano es de migrar, ¿verdad? Y de que puedan hacer una vida donde haya condiciones. El asunto está acá, o una de las claves de lo que nosotros trabajamos es el derecho también a hacer un arraigo con condiciones humanas y con suficientes procesos de arraigo y de identidad. Este es un elemento importante. Nosotros hemos venido construyendo en comunidades de alto, digamos, que se miraban como conflictivas en el área metropolitana. Hemos venido desarrollando programas de empleo, empleabilidad, que permiten enrumbar la realidad que es difícil superable porque es una realidad estructural. Digamos, no es una cosa fácil decir, no, quédate aquí porque tu país te quiere, sino que cómo a partir de los elementos, algunos externos, porque lo que sí es cierto es que la migración se mantiene porque básicamente hay otro que le dicen allá en Estados Unidos, fundamentalmente, o en Italia, que es el otro núcleo de migrantes salvadoreños importante, Nápoles, toda esa zona, o el mismo México, ¿verdad? Son atractivos en función de la economía, ¿verdad? O sea, una mejor vida, y aquí ya lo decía el padre Solalinde, o sea, la gente se va porque quiere vivir bien, quiere comer, quiere educarse, quiere un futuro para su familia, no se va solo porque se quiere ir. Ahora, aquí hace 20 años más o menos el problema, además estaba el tema del conflicto territorial, ¿verdad? Provocado por las violencias. Y digo violencia porque no solo es una es el empleo, la empleabilidad y la acceso a educación, todo esto. Entonces creo que nosotros, digo nosotros porque yo trabajo en una instancia del Estado que tiene una propuesta territorial que busca fundamentalmente complementar la educación formal, pero también educación que permita a los jóvenes tener un futuro inmediato, que permita, digamos, suplir el empleo, suplir las necesidades básicas de su entorno comunitario. Y aquí este es el otro elemento, la comunidad como un ente de arraigo, es decir, la idea política que tenemos para trabajar es que la comunidad sea un cuerpo de protección social que permita que la juventud tenga un entorno amigable en función de sus propios desarrollos. Entonces, eso ahora, digamos, desde hace un año más o menos, con Leo hemos hecho un par de visitas territoriales. La última fue en enero del año pasado y hemos comprobado en 2 o 3 años cómo se ha modificado con algunas políticas sectoriales, en algunas comunidades de alta migración por violencia y por cuestión económica, cómo están optando por la posibilidad de encontrar en su entorno y su comunidad y su municipio procesos que les puedan dar una salida a la crisis estructural, que no es solo de El Salvador, sino que esto es un elemento que obviamente a nivel piloto hemos estado piloteando en el área metropolitana, fundamentalmente, la idea de crear condiciones mínimas para que los jóvenes tengan una opción diferente a la que han tenido durante los últimos 40 años. Es decir, pero los resultados ya este año pasado, por otras políticas sectoriales como el control territorial que el gobierno lanzó, más otras políticas de desarrollo y de emprendimiento y de apoyo que ha venido, digamos, hay un resultado
Antes de la pandemia ya se decía que la migración había disminuido. Antes, digamos, 2018, el promedio que decían algunos estudiosos de las migraciones, que salían más o menos 200 diarios, digamos. Eso eran cifras que además el padre los mira pasar por ahí y los apoya. O sea, lo que estoy diciendo está constatado en estudios de digamos que ahora creo, no tengo a la mano un estudio último, pero hablando con Flaxo México, con otros estudiosos de temas, me han dicho que la migración, un tema es la pandemia que ha disminuido, pero ya previo antes había una serie de factores que habían iniciado un recambio en la migración salvadoreña en cuanto al volumen y el tipo, ¿verdad?, de migrante. Esto habrá que seguirlo explorando, pero desde la perspectiva del trabajo que hacemos en proyección de arraigo, en función de buscar procesos de desarrollo, creo que hemos encontrado algunas rutas, por ejemplo, educación complementaria, es decir, que no solo la educación formal, programas de apoyo a través de becas, además temas clave como por ejemplo algunos proyectos territoriales que se tienen en la franja costera, en la franja económica del país, donde se está haciendo un diálogo con las empresas para poder perfilar mejor las opciones en la juventud, digamos. Entonces, no estoy diciendo que lo hemos resuelto, ¿verdad? Porque este asunto, como es un asunto estructural y como es un asunto de modelo, ¿verdad? Tenemos todavía grandes incentivos a la migración, la propia violencia estructural, la violencia territorial que se ejercía, esa ha caído a niveles importantes. Habrá que hacer otros estudios, ¿verdad? Pero la evidencia que tenemos actual es que en el 2017 El Salvador era el primero de violencia en el mundo sin estar en guerra. Este año hemos pasado a una posición que está disminuida más o menos al 70% de la violencia registrada, digamos. Entonces creo que sin decir que ya tenemos la receta o el remedio, creo que con algunos procesos que hemos venido construyendo con Leo y con otros equipos a nivel que hemos establecido varios foros sobre migración y desarrollo, creo que un tema es el trabajo comunitario, ¿verdad? Redimensionar la comunidad como un cohesionador social, ¿verdad? Con los diferentes elementos de la comunidad, ¿verdad? Como son los factores de cohesión social. Ese es un elemento que estamos potenciando, un diálogo comunitario. Y aquí hay otro elemento que nosotros, en el caso, desde la perspectiva cómo lo abordamos, es un abordaje intergeneracional, porque en el caso salvadoreño, el tema de ser joven era casi criminalizado. Es decir, el joven es violento, el joven es flojo, el joven no trabaja. Eso hemos venido trabajando todo un modelo de intervención comunitaria, ¿verdad? Un modelo de prevención primaria y secundaria que nos han permitido entrar en un diálogo intercomunitario e intergeneracional que permita un tránsito y una nueva oportunidad para estos jóvenes, que en el caso salvadoreño también quiero decir es una mayoría, ¿verdad? El famoso bono poblacional, en el caso salvadoreño es el 38% de la población total del país. Entonces, creo que es importante los elementos que se han vertido más en el enfoque de derechos, en el enfoque de protección, en el enfoque de cómo, digamos, también hay otro elemento que lo planteó el padre Solalinde, es el aporte de las migraciones en el mundo. O sea,
Las migraciones han hecho un aporte culinario, cultural, social. Yo solo me acuerdo de la televisión mexicana en los años 30, que dicen que fue el boom mexicano. Pues no, eran libaneses, ¿verdad?, que habían llegado a México junto con la migración de los republicanos españoles, que le dieron esos factores y que poco se abordan de esa manera. Cómo se complementó desde esa visión otra visión de hacer televisión y cine, por ejemplo. Y así como eso puedo hablar de cosas culinarias y finalmente decir que este foro o estos foros del Foro Social Mundial para mí es un homenaje a la migración, y hay que trabajar desde lo local, desde lo comunitario, en defensa de los derechos humanos, que toda persona tiene derecho a migrar, pero también tiene derecho a vivir en su comunidad. Eso creo que a veces se nos olvida también, y eso pasa por programas sociales fuertes, ¿verdad?, que a veces nos hemos abandonado desde hace. El modelo neoliberal nos hizo abandonar. Ese es mi aporte en este proceso, y gracias por su invitación. Gracias, Ismael, por habernos puesto una luz al final del túnel, de alguna manera que sí se podía hacer cambios, no solamente desde allá, desde los países donde migran, sino también desde esfuerzos que se hacen en los países de origen. Ahora vamos a hacer un gran salto, porque esto es un foro social mundial, o sea, que pretende las problemáticas a nivel mundial. Hay otros paneles sobre otras partes también, migración, pero estamos aprovechando la presencia de la compañera Anastasio, que es griega y que es parte de una organización que se llama Transform. Transform es una red de instituciones, sobre todo de investigación social, política, económica, etcétera, bastante ligados a los partidos de la izquierda europea, y que ella como griega sabe lo de visión propia, lo que nosotros cada día estamos leyendo en los periódicos aquí en Europa sobre la situación en Lesbos, la situación en los diferentes lugares de entrada a la Unión Europea, que es nada buena. Entonces, quizás hay algunos elementos de aquel lado de Centroamérica que son parecidos a los campos que hay ahí en Grecia, o a lo mejor que no. Catarina. Thank you very much. Hi, I hope everybody can hear me. My connection is not so good. I am sorry that I'm speaking English and not Spanish, but okay, if we're honest, Spanish is also a colonial language, and I come from a very small country where very few people speak my original language, so I'm forced to speak English right now. I'm happy to be here with you and join you in even this digital social forum, but at the same time, I'm not coming with good news and optimistic messages, as the situation in Europe right now is quite dire. When I was asked to participate in the panel, I was also to focus my presentation on militarization versus migration. And as a matter of fact, in Europe, these two words, these two termini actually have a very big nexus. They are very good connected.
If you would lay down a map in front of you with a map of Europe and draw in the migratory routes that are active right now, and then take a second map and draw in the militarization of the European borders, you would see that militarization and migration for the old continents of suppressors and colonialists, which is our continent, Europe, go hand in hand. In order for this to happen, particularly in Europe, where at least in contrast to the US, there was this constant reference to how proud we are of our Western civilization full of human rights, enemies had to be created. And this has been the case particularly since 2015. Looking at the European continent, there are different points of entry for migrants and refugees. And of course, a lot of people coming from different countries for different reasons. For example, in Greece, the country where I come from, we have a lot of people coming from Middle Eastern countries and Asiatic countries, mostly from countries where either poverty is extremely high or they're in the middle of a military conflict, meaning now Syria, Iraq, Iran, Afghanistan, but we also have people coming from Palestine or Kurdish people living the north of Syria, and so on. This is more or less what is discussed as in Europe a migratory flow. To be honest, I hate this word because it dehumanizes people, but this is the countries the majority of people are entering Europe from Greece. Then if you look down to Italy, Italy is an entry point for a lot of people coming from Africa. There again, many different countries, many different reasons, conflict zones like Niger or Mali, or nowadays Ethiopia or Somalia, but also people coming from Tunis and Algeria and Morocco and Libya, which is also, by the way, also in a conflict zone with we're talking about armed conflict now, trying to cross the Mediterranean Sea in order to come to Europe in the hope of having a better life. Same goes for Spain. Spain is another entry point, particularly in these days. We have seen that the Canarian Islands have started playing a different role in the migration towards Europe. But yet we meet today to talk about solidarity and what we can do and how can we break this nexus between migration and war and militarization, and how can we actually let's say replace migration with mobility, and a mobility that is not only available to reach white people, but to everyone on this planet. And this is the case today. We are in a mobility crisis. If you have money and you're white and you have the right passport, you can travel everywhere. And particularly now during the quarantine, you can see it. It is very easy for a white rich person, a white European, to reach an exotic paradise and spend the quarantine there inside a finca, having a butler. But what about the people that are in immediate need of health or a job or money? They're not allowed to travel. This was also made evident in Europe during the first lockdown we had now with the COVID crisis, where you practically had all the European borders closed, including for people seeking asylum, something that, as most of you know, is illegal. Everybody has the right to claim asylum, but many countries in Europe, one of them being Austria, the country Leo comes from, but the country that I call my second home. I'm a migrant myself here. In order to enter Austria, you had to provide a negative COVID test. How are you supposed to have a negative COVID test if you are a Syrian person traveling with their family on foot through the whole Balkan countries arriving to Austria? It's impossible. So practically the pandemic was used multiple times and is still used in order to stop people from claiming asylum. While the borders were closed for asylum seekers and migrants from non-European countries, people from Eastern European countries, a region of Europe that is economically much weaker than the west of Europe, were sent
by thousands, with special charter airplanes to Germany, to the UK, to France, to Italy. They were sent there to work. So you were not allowed to claim asylum, but you were allowed to get on an airplane and arrive to a Western European country to work under health risks and with not the best working conditions. Yet, what I would like to give a little bit more focus on in today's discussion is again this nexus of militarization and migration and how this is even possible. How is it possible? How is it possible that only 1 month before the pandemic broke out here in Europe, it was February 2020, unarmed people were shot at the border. They were shot at the border between Greece and Turkey. People were shot at and they were unarmed. I'm very ashamed of the situation we have right now in Europe. I am sure you have seen the pictures of the refugee camp on Lesbos. Lesbos is one of the Greek islands between Greece and Turkey that has become a hotspot. This is what they call it, a hotspot of migrants. This is a closed camp, like a jail, but even worse than a jail, because the people in there have no rights, no proper food, no proper healthcare, no proper housing. They're living in tents, no matter if it's cold, if it's raining. They are really treated worse than many animals. This camp burned out in September, and the solution that the European Union gave to this fire was to build another camp with even worse living conditions. There are about 7,000 people in this camp today. 2,000 of them are children, some lucky enough to have their parents, some unaccompanied. There are about 4,000 children in Europe with no family. In Greece, I'm sorry, in Europe even more, in Greece. And then you have still in Greece, since it is inside the European Union, even if Moria is a horrible place to be, and other camps in Greece, in other Greek islands are exactly as horrible, there is even a worse situation in Europe, which is in Bosnia-Herzegovina. Bosnia is a very small country that derived out of the Yugoslavian civil war. It's a separate nation. It's not a member of the European Union, and they have been forced to stay alone with about 25,000 people that have nothing. People in Bosnia live in the woods. They have no clothes, no shoes, no doctor, no access to health, but also no access to legal help. They don't even have a chance of trying to claim asylum or try to migrate in a legal way. In order for this to be possible, as I said before, the European Union leadership and the political leadership of many countries in Western Europe made sure to transform people migrating, no matter if it was because of hunger or out of war zones, to transform them, like to make this narrative of them being the #1 threat to European security. If you take the time and look at the European Parliament, they have a very nice research institute called, they're producing their own policy proposals. If you look at them, most of them are available also even in Spanish, you will see that the #1 threat for European security right now is not climate change, but migration, which is crazy. All of us know that the reason that these people are forced to migrate is imperial wars coming from our continent, is extractivist capitalism coming from our continent. It's Europe messing up with other countries and disrupting their democratic processes. And there is nobody, almost nobody from the status quo that is willing to take any responsibility of what is going on. Friends and comrades from all over the world, we know that climate change is something we have to stop now. And we also know that the most vulnerable people towards climate change and its after effects will be poor people. This is something we know now. But there is no discussion or whatsoever what is going to happen
to people in the XY country that do not have access to water anymore. There is not even the term of climate refugee. People talk about it, but there is no legal status for this. So for us, it is imperative to think of all this struggle, the struggle for social justice, the struggle against racism, the struggle for peace, the struggle for women's rights, for feminism. These are struggles that have to be connected. You cannot be active for peace if you do not care about what happens to the victims of war. You cannot be for social justice if you ignore the systemic racism that force people to be permanently dependent. So in order to deconstruct these narratives that make it easier for some people to be more hated than others, we have to work together, and we have to make stories of hope more abundant in the world in which we live, which means we have to do everything to defend human life, and we have to do everything to make the ones that are not willing to listen understand that if they hurt one of us, no matter if they're sitting in Gaza, in Lesbos, in Mexico, or wherever, all of us, they're going to find all of us on the other side. And we're going to fight this together. Another thing, and this is, I don't want to be too pessimistic, so I'm really trying to hold myself back. But another thing that is quite, let's say, new in the migration management of Europe is that not only pushbacks are not only happening at the borders of Europe right now, they're also happening internally. There are people that try to claim asylum, for example, in Austria, and they're pushed back to Slovenia, and then Slovenia pushes them back to Bosnia, and so on and so on. There is it's like a lawless situation, because pushbacks are still illegal according to human rights. So what can we do? We can document the cases of violations. We can talk about these cases, and of course we can help these people to represent themselves legally. But it is pretty evident that like we see for me, like we see in the management of the pandemic, you know, I don't know much about how it is managed in Latin America, but at least in Europe, it is like this. All the policies that are followed are nothing more than a management of death. I mean, every single measure they decide to stop the pandemic is not a measure that that wants to save all lives, but is rather a measure that wants to manage death in a way that it doesn't become too disturbing around us. And the same people, the same people are the ones that are governing migration, and we have to resist it. Mobility as a human right is something we have to defend, but it's also something that we have to expand. And yes, I think that's it for now. But if you have questions, I will try to post some links and some photos in the chat as well, if you want to get more informed on particular situations in Europe. And I will also send you my email address, and you can always contact me for more info. Muy bien, muchas gracias, Caterina. Aunque no hay, digamos, el optimismo que en la situación, la vida sigue, y que creo que se podrían también cambios de los marcos legales. Por eso quería ver si Juan Antonio está por ahí. José Antonio Foronda. Aquí estoy, mi querido Leo. Ya. José Antonio Foronda es un abogado que se dedica a defender a migrantes dentro de su
discurso que vive en México, que es un país que ha tenido algunas transformaciones legales en la última década. Y mi pregunta es si se hace, porque estábamos hablando ahorita sobre las leyes en la Unión Europea, si se hacen cambios legales, eso verdaderamente aliviana a los migrantes. José Antonio. Sí, cómo no. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, agradeciéndole la invitación a los buenos amigos que ya nos conocemos y a los nuevos amigos. Yo también parto por decir que además de abogado soy migrante, soy de origen peruano y vivo hace cerca de 50 años, no soy tan viejo, yo me siento muy joven. Vivo en México. Yo antes de entrar a la pregunta específica y motivadora de Leo, quería tocar algunos puntos de lo que es de las brillantes intervenciones que he escuchado, solamente para acotar algunos aspectos. Voy a ser lo más claro posible y no eso quiere decir que sea pesimista, soy optimista, tengo más de 20 años en este tema de la defensa de los derechos humanos de los compañeros migrantes y también de los derechos colectivos de los pueblos. Y me da mucho gusto escuchar en las intervenciones que me han precedido en la palabra que uno de los ejes centrales que se está poniendo a la reflexión y a la comprensión son las comunidades, el sujeto social. No podemos hablar del respeto irrestricto y defensa de los derechos humanos si no es pensando en un tejido social. Y por ello también la migración, sus fenómenos de expresión de la migración en todos sus sentidos que hay en México y en nuestra región y en el mundo, tiene esta particularidad también de los derechos colectivos de los pueblos. Voy a hablar de algunas características que ya se han tocado, pero contextualizando a la realidad mexicana y en su relación que tiene con Centroamérica y el país de destino más grande de esta migración de tránsito, de destino, que es Estados Unidos, dentro del contexto de un elemento que también es importante abordar, lo que es el tema de las políticas públicas que existe, y esto un poco responde a la pregunta de Leo, porque obviamente el componente jurídico de lo que existe normativamente y ese gran abismo entre lo que existe y lo que se firma y se promulga y se compromete internacionalmente y lo que pasa realmente, pues es un mundo diferente. Yo creo que eso los migrantes mejor que nadie somos, porque también me ha tocado ser víctima en ese sentido, testigos de que hay un abismo tremendo, una brecha tremenda. En el tema de la militarización de la frontera, o sea, la securitización que dicen los expertos, pues lamentablemente esto en este actual gobierno que tenemos en México ha despertado muchas esperanzas, no solo en México, en toda América Latina, y es ejemplo en muchos sentidos en el mundo, pero la realidad nos está alertando, o de menos nos preocupa, de esa militarización en todo orden de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema mismo de la pandemia, en el despliegue de cuerpos militares a la frontera, ha habido de siempre, pero sobre todo en 2018, y las actividades a las que se están poniendo al cuerpo militar, que lleva a algunos a hablar, algunos expertos, de alertarnos a un militarismo de la vida civil. No creo que sea así. Yo creo mucho y tengo un gran respeto por el actual presidente y su gestión, pero sí hay experiencias en América Latina que nos dan cuenta de cómo a veces se va tomando estas cosas y se va llegando a experiencias que no quisiéramos que se repitieran en México. Y esto también nos lleva al hecho de que esto ha alterado algunas cosas en la Constitución y se han hecho algunas reformas precisamente para poder darle una pretendida legitimidad o legalidad a estas cosas. Sin embargo, qué bueno que hay un observatorio aquí asistiendo a la compañera, que me encantó su ponencia como la de todos los demás, que precisamente tiene que estar muy atento dentro del observatorio a lo que está pasando, y qué bueno que haya la posibilidad entre los que estamos aquí interactuando y todos los que están participando a compartir toda esta información. Y preocupa porque esta frontera militarizada, la muralla y todo lo demás que está alrededor de esto, pues es realmente una amenaza
y una vulneración a los derechos humanos integrales de la población, pero de la población no solo mexicana, sino de todo lo que se aproxime en este escenario. Si bien es cierto que esta frontera está controlada hace muchos años dentro del marco de la cooperación y los acuerdos que ha habido de México concretamente con Estados Unidos, y México a partir de el Estado mexicano a partir de los compromisos internacionales que ha adquirido, ha firmado una serie de mecanismos de integración económica, siendo el más importante pues, por su cercanía y por el monto y por la cuestión geopolítica, el famoso TECME, el Tratado de Libre Comercio, y ahí hay cláusulas de carácter democrática y de respeto a los derechos humanos y cláusulas adicionales en materia de medio ambiente y de laboral, a las que las organizaciones, los pueblos y los expertos no echamos mano de ella, y esa quisiera que fuera una primera alerta de esas herramientas que tenemos a la mano para poder hacer una adecuada defensa, una adecuada planeación estratégica o una adecuada política pública. Asimismo, en el 2011, ya entrando un poco respondiendo a Leo en su pregunta provocadora, hubo una reforma a la Constitución, a su artículo 1 y 133, donde se puso en la centralidad del andamiaje jurídico mexicano, tanto local como internacionalmente, y esto respondiendo también un poco a la pregunta de un compañero que la puso en el chat, al sujeto, a la persona. El principio pro homini o pro persona debe prevalecer sobre cualquier otro principio, y además le agregó al principio del control de la legalidad, que quiere decir que las autoridades tienen que hacer dentro del marco legal estrictamente su actuación, incluyendo los actos de molestia que se hacen a los migrantes de diferentes formas cuando vienen a territorio mexicano o van a ir a Estados Unidos, sino el principio de control de convencionalidad, quiere decir que todos los acuerdos y tratados internacionales que los estados han suscrito y han ratificado son de cumplimiento obligatorio por cualquier tipo de autoridad, no solamente la jurisdiccional, sino la administrativa, y no olvidar que nuestro tema de la migración, de la movilidad humana, de la nacionalidad, sin querer me he salido, mi amor. Tiene que ver mucho con el derecho administrativo. Otro elemento dentro de esta perspectiva de políticas públicas, que finalmente es lo que nos aplican a los que vivimos o estamos en tránsito, retornamos o salimos de aquí, es el tema de la externalización de las fronteras. Y esto pues obedece precisamente a esas estrategias geopolíticas que imponen a veces o negocian los estados, en el cual pues la frontera en el caso mexicano ya está, ni siquiera ya en Chiapas o en el sur, está más al sur. Lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con el tema de las caravanas desde Guatemala, que se está controlando, nos da un hecho fehaciente de que así es. Y sobre pretexto de esta externalización, pues han enviado efectivos militares a la frontera, y el tema es que en la práctica, si analizamos los intereses que ahí se están pretendiendo preservar o lo que se está realmente tratando de proteger, en la mayoría de las veces no son políticas públicas nacionales, sino que obedecen sobre todo al sistema de seguridad nacional, concretamente de los Estados Unidos. Y por ello hay a veces muchos desencuentros y esos bandazos que dan gestiones tan alentadoras como la de nuestro presidente y su grupo cuando empezaron a gobernar México y se portaron como un país hospitalario, dando facilidades a los migrantes, visas humanitarias, y por presiones seguramente de índole económica y geopolítica, pues tuvo que dar un cambio muy drástico a la situación que estamos actualmente, que en la práctica somos país tercer destino y con una situación muy problematizada en la frontera con las personas que están en condición de refugio o de asilo. Esta externalización de frontera genera obviamente también la necesidad de inversiones y de cuantiosos recursos, y se sigue el modelo de la Unión Europea de la externalización de fronteras, o sea, es un fenómeno que no solamente se da aquí en esta región. Y en este marco tenemos todavía vigente un programa de la frontera sur que lamentablemente cuando se diseñó en el marco de las políticas públicas no involucró un proyecto de desarrollo económico para los países centroamericanos, ni tampoco para los estados fronterizos de México. Entonces, esta militarización sugiere esta terminación del régimen de Trump, y con el nuevo presidente Biden, que en lo particular hizo con todo respeto, pienso que es
son diferentes caras de la misma moneda, pero sí creo que es un buen momento para una revisión de todos los mecanismos de cooperación existentes entre nuestro país y Estados Unidos, y la participación ciudadana y el ejercicio de nuestro derecho de petición y de acceso a la información como gobernados. Tenemos que hacerlo valer para que así funcione. Bien, un tema central que yo creo que permea todo lo que acabo de decir es desde dónde se instrumentan estas leyes, desde dónde se instrumentan estas políticas públicas, estos acuerdos de cooperación y de tratados internacionales. En el caso concreto de la relación en la región bilateral México, Estados Unidos y Canadá, el concepto que prima es el concepto de seguridad nacional. El concepto de seguridad nacional pues es realmente en su aplicación muy peligroso para lo que es la paz en la región. ¿Por qué? Porque en la práctica se trata de un enfoque de seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Y no hay pronunciamientos de los diferentes gobiernos involucrados en cuanto a buscar un trato que quizás tenga que ver con lo que se llama la seguridad humana, volviendo otra vez a la centralidad de todo este fenómeno, de todo su tratamiento a la persona. Y esto tiene un sustento para nosotros en la sociedad civil y concretamente para la región. Existe un instrumento jurídico internacional que se llama Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, y parece que nos hemos olvidado de ellos. Y quizás una herramienta que hacer y en estos momentos de post-pandémico, que debe significar un cambio para volver no a lo mismo, sino a un mundo distinto. Otro mundo es posible, es el lema de nuestro foro. Esta proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz plantea el respeto de los principios y normas del derecho internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de lo que los Estados miembros son parte, un poco lo del derecho a la convencionalidad a la que hacía alusión, que algunos países en América Latina lo tienen. No sé si en Centroamérica lo tengan en su constitución y en su mecanismo de andamiaje jurídico, así como los principios y propósitos de las Cartas de las Naciones Unidas. Entonces, con esto estaríamos escalando en el trabajo mancomunado que tenemos que hacer, el problema no solamente de la región, sino ya a un nivel más internacional. Muy bien. ¿Sí? Y ya para terminar, es porque veo que el tiempo está limitado, quiero recordar que el sustento de este principio de seguridad humana, entre otros instrumentos jurídicos internacionales, tuvieron en su momento los acuerdos de la paz en Centroamérica, ¿no? Y lamentablemente otra vez la introyección que hay de políticas públicas transnacionales desnaturalizaron probablemente sus objetivos originales. Sería interesante también retomar estos aspectos en el diálogo, en la discusión. En resumen, contestaría que tenemos un andamiaje jurídico muy bueno a nivel constitucional, a nivel reglamentario, regionalmente, internacionalmente, pero el problema en el tema de la migración es que no hay un acceso a la justiciabilidad y hay una fragmentación. Necesitamos tener un enfoque integral del tema y no hablar aisladamente de la migración, del refugio y olvidarnos de los desplazamientos forzados o forzosos de los pueblos, sino hablar integralmente de una movilidad humana con un enfoque de derechos humanos, repito, de derechos colectivos de los pueblos, del derecho internacional de los derechos humanos, que es un derecho en constante construcción y mejoramiento, y los derechos colectivos de los pueblos, que tiene un instrumento jurídico, que por cierto es el sustento de este Tribunal Ético de Conciencia al cual representamos y hemos formado algunos latinoamericanos, que es la Declaración de Argel de 1976. Hasta ahí dejaría por el momento mi participación. Muchas gracias, José Antonio. Sí, hay discusiones alrededor de los marcos legales, incluso al interior del Foro Social Mundial. Recuerdo que fue en Dakar hace como unos 8 años que hubo la firma de las organizaciones de migrantes de África, de América Latina, de Asia, para ver desde la perspectiva de los migrantes cómo se podía diseñar un marco jurídico. Desgraciadamente no hemos avanzado porque
por muchas de las cosas que siempre se han dado, de que se llegan a formular importantes acuerdos y después falta el empuje de acción hacia la realización y la puesta en práctica a estos diferentes marcos y propósitos. Perdón, se me quedó algo bien importante en el tintero. Un segundo nada más y con la anuencia de todos ustedes. Pero de veras, tenemos poco tiempo. No, muy concreto, muy concreto. Que es que en lo que es puesto también debe estar comprendido evidentemente la defensa o los mecanismos de defensa de los defensores de derechos humanos, porque hay mucha criminalización de los mismos. Y derivado de todo lo que dije, sería bueno pensar en la posibilidad de hacer una gran reunión, convocar una gran reunión desde los movimientos sociales, ojalá fuera presencial, en algún país de la región de Centroamérica, con un enfoque mesoamericano para tratar estos temas de manera más amplia. Nada más. ¿Quién defiende a los defensores? Sí, bueno, vamos a buscar en el tiempo que nos queda el punto de qué podemos hacer en lo conjunto de todos los que están involucrados en la problemática, en qué marco se podría dar una vinculación entre lo jurídico, lo político, lo social humanitario, todo esto podría tener quizás alguna propuesta concreta, porque aquí vamos a tener una asamblea al final y ahí se van a recoger propuestas así concretas de lo que se podía dar en los próximos meses o en el próximo tiempo, de aquí a que se diera la realización del próximo Foro Social Mundial en México. Hay algo, porque realmente el tema de la migración, vale la redundancia, es importante para la región. Entonces, con que se podía decir, ir al mundo y decir, apóyennos para esto. Alejandro. Miren, yo creo que es muy importante formar, Leo, un colegio de lectores de las migraciones. Yo diría eso, obviamente virtual, porque no podemos ahorita hacerlo físico, pero es urgente no hacer estudios sobre la migración, foros sobre la migración, sino un cuerpo colegiado, que pueden ser todos los que estamos metidos en la migración, hacer ese colegio de lectores, que actualizado. La migración es algo dinámico y también nuestra lectura... ¿La palabra lectores o electores? No. Lectores que están leyendo, analizando, estudiando los movimientos migratorios. Yo, por ejemplo, de Hermanos en el Camino, estoy viendo giros en la migración, pero aquí se anudan las leyes, las políticas geopolíticas, la cuestión sanitaria, muchas cosas. Y es necesario irlas platicando con colegas que estamos en esto. Para aportar información. Y entonces ya ver, o con otro equipo, estrategias de acción. Como una especie de academia. No. Academia es como teórico. No. Yo digo aquí compartir la vida, la experiencia actual de cada día que estamos viviendo. Por ejemplo, afuera yo tengo ahorita 70, 80 personas migrantes. Adentro tengo otro tanto. Y entonces, de los que van llegando, voy platicando, me dicen cómo está su país, etcétera, como siempre lo he hecho. Pero adentro tenemos también otra historia diferente con los que se van quedando, con los que se quieren quedar. Y entonces, leyendo las tendencias, también
qué está haciendo Biden, qué está haciendo Andrés Manuel, qué están haciendo los presidentes de la región, y ahí es donde podemos ir aportando ideas frescas, actuales de cada día, no teóricas, sino prácticas, es decir, de la experiencia. ¿Puedo participar sobre lo que dice el padre? Sí, claro. Momento, vamos a ver quién... Después yo, Leo. ¿Quién ha levantado? Si levantan la mano aquí en el chat, poniendo... Ahí se puede más fácilmente. Pero ahí veo que... Esa opción yo no puedo. Que Henning... Henning... Yes, you can hear me, yes? Yes. It's okay. Yes, you asked about some proposals. Yes, I have been also a lot of time in Lesbos. My question or my proposal should be, of course, to make the link, the network between the different movements in the refugee and in the migration, yes, movement. But the other thing important is, this is our subject, to build the bridge to the peace movement. I mean, because when we make demonstration activities, almost at most time they are, they act as alone. I think one of the important things is to act together with the peace movement. So we also propose the human right to peace, because all the questions for mobilization come from war, from climate change, from poverty. And I think if we take the time to make some proposal, how it's possible, or where are the experience to do some same action. For example, if we demonstrate in military bases or for weapons factory, which are responsible for war and for the cause of refugees, are there some experience in the movements to build this bridge? Because this is a main task perhaps we can do on the social forum, to make such a new alliance between these movements. This is my question. Yo había pedido la palabra también. Sí. Adelante. Bueno, primero que nada felicitar al padre por la iniciativa. Creo que es una excelente idea y es importante para interactuar. Quiero compartir algunas experiencias muy rápido. Después de la conferencia última de la Tierra de Río 2012, se formó un grupo virtual, y es lo que podríamos hacer ahorita, un grupo virtual, una plataforma virtual de toda América Latina, para trabajar de manera conjunta las variables medio ambiente y desarrollo sostenible con movilidad humana. Y tenemos desde esa época a la fecha interactuando. Son espacios de aprendizaje, de intercambio de experiencias, de consultas puntuales, de intercambio de información, y estamos interactuando vía correo y chat de manera permanente. Creo que es necesarísimo, porque habemos mucha gente que queremos aportar desde nuestra formación, nuestra experiencia, y también la parte de la capacitación. Por ejemplo, nosotros en el Tribunal Ético y de Conciencia en el que trabajamos, el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimientos, hacemos clínicas jurídicas con casos reales, y en la centralidad del trabajo va el actor, o sea, va el migrante, el bracero, la persona y con ellos construimos los casos desde la perspectiva de ellos, con una visión interdisciplinaria, no solamente la jurídica, que luego nos perdemos en el maremagno del fetichismo de leyes, la opinión del antropólogo, el sociólogo, del activista, y formamos líderes comunitarios para que tengan elementos de una primera reacción ante un problema migratorio concreto en lo local. Creo que se pueden complementar esas ideas. Bueno, se puede... ¿Pido la palabra? Rápido, brevemente, para comentar sobre el planteamiento del padre Alejandro. Nos parece también muy importante y creemos que es fundamental esta propuesta que hace de conformar un cuerpo colegiado para el tema de migración concreta, y también desde ahí, como bien lo menciona, podemos estar haciendo una serie de iniciativas que de por sí ya hemos venido trabajando, pero son también tan importante, como bien lo mencionaba, esta vinculación entre nuestras organizaciones, que son organizaciones que conformamos con pueblos completos, para que se dé esa solidaridad directa de pueblo a pueblo. Y entonces, pues estamos con esa propuesta muy importante, padre, y también pues que sigamos con
conectándonos para que la podamos hacer realidad. Y en el otro sentido también, bueno, un compañero catalán, él hace una propuesta de que iniciemos una campaña internacional completa, pues también a partir de este tipo de espacios para estar constantemente pues en apoyo, solidaridad a las y los migrantes del mundo. Entonces, pues nos sumamos en esta propuesta. Ajá. Se necesitaría entonces de crear algún marco organizativo, llámese como se llama, una red, etcétera, que tendría que tener algún peso para atraer no solamente a la gente de la migración, sino también a otros, como dice Henning, que se necesita establecer el vínculo con el movimiento de la paz, quizás también con el movimiento ambiental y con eso. ¿No podría ser esto a nombre del Foro Social Mundial? Aquí Alejandro. Sí, yo digo que tiene que ser por parte del foro, no puede ser de otra manera. Bueno, ahí tenemos una propuesta de ver creo que la plática ha mostrado la multidimensionalidad del fenómeno de la migración, que va por todos los niveles políticos, municipalidades, por el problema de salud, el problema de trabajo, pero también el problema ambiental, el problema de la paz. Todo esto se tendría que conjugar de manera completa, no especializado, como migración apartado de los demás movimientos, sino buscar una conjunción. Eso sería una bonita idea. ¿Hay alguien más? Ya estamos llegando al Yo quería las 2 horas. ¿Me escuchas? Sí. Gracias, Leo. Soy Rosy Zúñiga, de SEAL, y bueno, me parece buenísima la idea que plantea el padre Alejandro Solalinde. Un saludo desde México. Nos encontramos acá en Guadalajara. Y creo que ese es uno de las reflexiones que hemos tenido al interior del Consejo Internacional y también en el grupo facilitador del Foro Social Mundial, en la posibilidad de construir procesos de largo plazo aquí en el contexto del foro, y que a la vez construyamos, eso que señala él me parece genial. O sea, no se trata de sentarnos a hacer el análisis académico, que es importante por supuesto, sino de cómo conectamos las acciones concretas y las denuncias concretas desde los territorios para intercambiar estrategias y definir también acciones. Pues eso me parece fundamental. Y bueno, celebro esta iniciativa. Me parece que puede ser, aquí se lo sugiero, que esto que se está construyendo se inscriba como iniciativa, es decir, construir un proceso permanente de diálogo, comunicación, articulación entre los diferentes movimientos que luchan por los derechos de los migrantes, y también establecer acciones concretas con te tendría que pensar en un trabajo, en una estrategia, en un plan. Entonces eso implica que las personas se involucren, definan las tareas y en marcha. Y por supuesto, podríamos lanzarlo, como dices, Leo, como que las organizaciones que somos parte del Foro Social Mundial estamos haciendo este llamado y esta propuesta. Pero quizás vinculando esto con la idea de José Antonio, de hacer un foro, un momento en donde convergen los elementos, donde ya con cierta metodología se invitan parte de otros movimientos para reunirse en algún lugar, para decir así, de Centroamérica, y que tiene como tarea
no solo de analizar la problemática, sino de crear un marco organizativo a lo que tú dices, Rosa, de mediano plazo, de más largo plazo. Bueno, ya. ¿Hay tiempo para otra pregunta o no? Sí, una última. Ya, mira, No, compañero Leo. Alguien mencionó el tema del compromiso intergeneracional y me parece que dio en el clavo. Para mí uno de los problemas centrales de la migración es la ausencia de portabilidad de derechos. Es decir, que el migrante donde se pare debe tener los derechos reconocidos por los estados. Hubo hace unos años una reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Despacio, José Antonio, tenemos que... Bueno, sería una consulta, una opinión consultiva a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana sobre la portabilidad de derechos de los migrantes. Creo que sería una acción interesante. No entendí. Otra vez. Otra vez. Uno de los temas centrales del problema de la violación de derechos de los migrantes es el no respeto de sus derechos, no solamente de donde llegan, sino de dónde vienen y a dónde van. Entonces, un tema central es lo que se llama jurídicamente la portabilidad de derechos, sobre todo tratándose de grupos vulnerables como niños y mujeres o familias. Y hubo un antecedente de una opinión de los países del Mercosur respecto de jóvenes en situación de no acompañamiento, trabajadores, migrantes, niños, y la opinión fue favorable. Entonces creo que desde ahí podemos seguir sumando. Yo no veo por qué dentro del compromiso de los estados. Esto me recuerdo, hubo hace como también unos 8 o 10 años en Madrid el Foro Social Mundial de las Migraciones, que es un poco como hubo uno en noviembre antepasado, ¿se acuerdan? En México, el Foro Mundial de Migraciones. Y hubo uno a nivel de Latinoamérica, acaba de haber... Permítame. Sí. Y nada más para contar la historia, cómo es concretamente. Ahí vino en aquel entonces la ministra de Migración del Ecuador, todavía era la época de Rafael Correa, sacó un gran cartón y distribuyó a los migrantes presentes un pasaporte de migrantes. Y ahí lanzó la idea de que los migrantes tengan, como tú dices, portadores de derecho, ambulantemente, pero tienen su identidad. No es porque están migrando y ya no tienen patria. Esa es la idea. Correctísimo, lo has captado. Entonces, estoy bien contento porque ha sido un abanico muy grande donde salieron muchas cosas. Yo por lo menos aprendí muchísimo y agradezco que se hayan tomado la pena de venir, de estar aquí. Agradezco y pido perdón a la traductora, sobre todo Bárbara, porque debe haber sido un trabajo bárbaro aguantar toda esta rapidez de comunicaciones, y les deseo que no sea la última vez, nos deseo que no sea la última vez que nos concentramos y vamos a empujar ese proyecto que es por lo pronto el resultado de este panel. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.